Bien. Quedamos en el mercado de bienes y el mercado financiero como ambas curvas, digamos, se cruzan para hacer el modelo ISLM. A ver. Aquí esto. Bien. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, quedamos modelo ISLM. Cuando uno dice, bueno, tengo el mercado de bienes que me indica que la demanda va a definir el nivel de producción de una economía, la I de equilibrio, y que en el mercado financiero la tasa de interés junto con el límite de lo que sería la oferta monetaria va a definir el equilibrio entre lo que la gente demanda de dinero. Entonces, esta es la tasa de interés de equilibrio. Nunca se olviden de hacer, nombrar los ejes. Casualmente, este punto en el que el ingreso o la producción de equilibrio se cruza con el nivel de tasa de interés, es el punto en el que la IS y la LM se crucen. Ahora, la IS ya sabemos que representa este punto que es el equilibrio en el que la demanda y la producción se igualan. Y la LM representa los puntos en los que la tasa de interés se iguala con la demanda de dinero. Analicémoslo conceptualmente, ¿sí? En el mercado de bienes te dice la cantidad de bienes máxima que va a demandar un consumidor cuando en el corto plazo se incentiva la demanda, ¿sí? Eso va a venir mediado con las políticas monetarias fiscales. Perdón, las políticas fiscales. Entonces, yo consumidor voy a consumir, no sé, 2 docenas de huevos como máximo con el dinero que tengo hoy. Y a la vez, con ese mismo dinero, digamos, cuánto, en contraparte, cuánto podría como máximo adquirir en el mercado financiero, en bienes financieros, que serían los, las acciones, los plazos fijos, etcétera, etcétera, o cuánto decido retener en dinero físico o virtual. En realidad hoy día todo es virtual, pero cuánto dinero decido quedarme así en concepto de dinero o cuánto dinero decido dejar de lado para obtener en el futuro ganancias. Entonces, considerando la cantidad máxima de dinero y la cantidad máxima de bienes que voy a demandar, es donde se cruza este punto que es la cantidad máxima de bienes que puedo demandar a la vez que es la cantidad máxima de dinero que voy a estar demandando como consumidor. No olvidemos que, por ejemplo, estas curvas, en realidad todas las curvas, tanto esta de oferta como esta de demanda, eh, como estas dos, tienen pendientes. Las pendientes implican qué tanta sensibilidad tienen una variable de la otra. En este caso, la demanda va a decir qué tan sensible es la, bueno, en este caso la I no se traslada, pero
¿qué tan sensible sería la demanda respecto de un aumento en el consumo, o un aumento en la inversión, o un aumento en el gasto, o así sucesivamente, o disminuciones también? Lo mismo, la demanda. La demanda va de dinero, va, en este caso, a decir qué tan sensible es, cuánto demanda dinero la gente cuando aumenta o disminuye la tasa de interés. O cuánto demanda la gente en dinero cuando aumenta o disminuye la oferta monetaria. Y no olvidemos que ese concepto de sensibilidad, que ya viene desde microeconomía, es muy importante decir, ah, sí, lo tengo aceptado, porque eso te va a ayudar a definir, inclusive, si algunas medidas políticas son, económicas, perdón, son mejores que otras. Bien, mercado financiero, el análisis en conjunto. Bien, lo que hay que considerar es que cuando la LM se va a desplazar, cuando la oferta monetaria se modifique, es decir, cuando aumente o cuando disminuya. Ahí es cuando se va a desplazar. En el mismo sentido, si la oferta monetaria aumenta, se desplaza hacia la derecha, la LM también. Y si disminuye y se desplaza hacia la izquierda, esta LM también. Ahora, la IS, ya les digo cuándo se desplaza. Por ahí hay cuestiones de mecanismos que no me acuerdo muy bien, pero lo tengo todo anotado. Déjenme encontrar. ¿Alguno sabe uy, cuándo se desplaza la IS? En lo que yo encuentro acá mi notero. Eh, Bien, Mariana, sí, acá encontré. Habrá movimiento a lo largo de la IS, es decir, esta es la IS, y de este punto a este punto se puede mover para cualquier lado, que esto es un movimiento, no es un desplazamiento. Habrá movimiento a lo largo de la curva IS solo cuando se modifica la tasa de interés. Si se modifica cualquier otra variable, ya sea o la demanda o algún componente específico de la demanda, entonces la IS se va a desplazar. Cuando hay por ejemplo, una política fiscal expansiva, el objetivo es que Z se desplace, aumenta, y en esta LM, que era la original, se va a desplazar hasta ese nivel, respetando el nuevo ingreso de equilibrio, como dijo Mariano. Pero, básicamente, si hay política fiscal expansiva, la IS se desplaza. Ah, no. No quiero decir eso. En teoría sí, pero por las dudas no quiero decirlo porque eso que acabo de decir. Ah, bien. Sí, disculpen. Es que estoy viendo ya lo que sigue de este paso. Lo que sigue de este paso es lo que es la demanda agregada, que ya sea una política expansiva, monetaria o fiscal, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. Y ante una eh, política restrictiva, ya sea monetaria o fiscal, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo. Pero sí, cuando hay política fiscal expansiva, la IS se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. ¿Por qué? Porque la intención es que aumente la renta, como dijo Mariano. Al aumentar la renta, se modifica esta variable y se desplaza. ¿Quedó entendido? Bien.
Bueno, hay una última cosita que quisiera repasar de este tema, que es el efecto de expulsión. El efecto expulsión es el caso en el que la idea de una política fiscal expansiva genera, a ver, la política fiscal expansiva es para que se expanda la economía en lo que son los bienes. Y la idea del efecto expulsión es que al aplicar esta medida para que aumente la economía del país, terminas consiguiendo un efecto contrario. Esto se da en el caso de que cuando uno aplica una política fiscal expansiva, generando un aumento de la renta. Al aumentar la renta, esto hace que por una cuestión de fórmula también aumente lo que sería eh, la demanda de dinero acá, porque esta sería la demanda transaccional. Entonces, aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero, ¿y qué es lo que generaría eso? Un aumento de la tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, nosotros sabemos que hay un efecto inverso con la inversión. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, eso disminuye la inversión, lo que termina haciendo que al final y al cabo disminuya la renta. Entonces, una medida que empezó como para potenciar la economía terminó retrayéndola. Esto dependerá del grado eh, de la pendiente o la sensibilidad de las curvas, ¿sí? Ujú. Bien, entonces por eso se llama efecto expulsión, porque parte del crecimiento es expulsado de la economía. O sea, al final no terminan salvando nada. Ujú, ujú, ujú. Ya. Bueno, y hasta ahí sería lo que es unidad 2. ¿Alguna pregunta de la unidad 2? ¿Algún tema que quieran repasar? Ok. Ujú. ¿Ustedes vieron los videos que hice de la exposición de la unidad 3 de la curva de Phillips y la ley de Occam? Ya están muertos, ¿verdad? Ah, bueno. eh, bueno, está en mi canal de YouTube esa explicación. No sé si, a ver, Yara, vos y Flavia, ustedes que la vieron, em, ¿se entendió lo que quise decir? ¿Se entendió la clave o lo básico de ese tema, digamos? ¿O necesitan que lo repase acá en la clase? Porque entonces lo que podríamos hacer es, ya que está subido ese tema, podría o grabar un nuevo video explicando con las filminas, o porque yo estoy cansada, no me imagino ustedes que ya están re podridos. Creo que está muy bien explicado en el video. Podríamos, salvo que tengan alguna pregunta puntual, podría pasarse esto y porque como está explicado en el video y está muy bien, inclusive con gráficos y todo, así que para mí tendríamos que ir allá, o sea, al video y mirarlo y salvo que alguien tenga alguna pregunta puntual y podríamos pasar al siguiente tema. No sé qué opinan los demás. Yo hablo por el video que vi y sé el contenido.
Bien, Yara opina lo mismo, así que, bueno, como no hay más voces, diremos que sí. Bien, pasamos a la unidad 3, mediano plazo. En el mediano plazo, ¿qué era lo que mantenía la actividad de la economía? La oferta. Pero no cualquier oferta, ¿sí? Acá vamos a hablar de los recursos humanos en particular. La oferta de recursos humanos. O el mercado de trabajo, y también conocido así. Bueno, hay varios conceptos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Está lo que es la población económicamente activa, la población ocupada, la población desocupada, la tasa de desocupación, que no es lo mismo, la población desocupada es el número absoluto de personas, siempre va a ser un número entero, y la tasa es la proporción, no olvidemos, de la población desocupada sobre la P. O sea, si por ahí tienen la letra U y dicen 14,5 desocupados, así no se lee 14,5% de la población desocupada, ¿ok? Eso es un error muy común. No vayan a decir hay 14,5 personas desempleadas, porque eso no existe. Eh, bien, entonces, lo que hay que considerar son los tipos de desempleo. Hay dos posturas. Los keynesianos, por un lado, dicen que está el desempleo friccional, que es el que es cuando salís de un puesto de trabajo y es el tiempo que te toma eh, tener otro puesto de trabajo. Está, y el desempleo involuntario. El involuntario es que uno con toda la voluntad va a a querer conseguir trabajo, está buscando, 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 y no encuentra ningún tipo de trabajo al salario que hay en el mercado de trabajo, ¿sí? Los clásicos, por otro lado, decían que solo existe el friccional, no consideran el desempleo involuntario. Eh, Bien, los gráficos. Los gráficos son estos, miren, presten atención. Y esto, a ver, fíjense las variables que estoy graficando, ¿sí? Acá grafico la W, que es el salario, y L, que representa la cantidad ofrecida de trabajo. Es decir, cantidad de trabajadores. Bien, ahora, los trabajadores se representan así. ¿Por qué así? Porque acá ya están todas las personas con la capacidad y la intención de trabajar. Con la capacidad me refiero a que son mayores de 16, 18 años, que están buscando activamente trabajo y todo eso. Y es fija porque si, por ejemplo, decís, bueno, tengo 20.000 personas en Corrientes que están ofreciendo su fuerza de trabajo y digo, bueno, a ver si les aumento el salario que les estoy ofreciendo, que les estoy por retribuir a su trabajo, a ver si así aumenta la cantidad de trabajadores que se ofrecen. Y la verdad es que no porque le ofrezcas un aumento de salario a un niño de 12 años significa que va a crecer en ese momento y va a poder formar parte de la oferta laboral, ¿entendés? La oferta laboral es todo lo que hay aquí y ahora. Y el salario es mm, 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 la oferta de trabajo, la demanda de trabajo. Bien. Eh,
hay un punto en el que el salario ofrecido con la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, llegan a un equilibrio, ¿sí? Fíjense como si, por ejemplo, yo me posicionara en este punto, yo estaría contratando una cierta cantidad de trabajadores, pero me quedaría este trecho de personas, población desocupada. Y esta sería la población ocupada. Si consideramos que toda la población de Argentina está graficada en en estas líneas, digamos, en este eje. Entonces, yo les ofrezco este salario, pero estoy tomando esta cantidad de gente. Conforme más trabajadores yo estoy dispuesta a tomar, menos salario voy a estar dispuesta a pagar. ¿Por qué? Porque el salario para los empresarios es un costo. Y todos sabemos que cuando aumentan los costos, tiene que aumentar el margen de ganancia, también llamado MU. Es como decir, ¿vieron cuando vamos a un mayorista, a Ipri, por ejemplo, y decimos, bueno, quiero comprar estos platos descartables? Si te compro 10 cajas de platos descartables, ¿a cuánto me bajas el precio de, de este bien? ¿Por qué? Porque estoy comprando por mayoreo, no te voy a pagar el precio individual 10 veces, sino que hacemos una rebaja. Bueno, el mismo concepto, pero aplicado desde los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios, las empresas en este caso, son los que demandan trabajo, ¿sí? En este caso tienen que preguntarse, ¿quién demanda trabajo? Y uno diría, nosotros los consumidores, porque vamos y buscamos trabajo, pero no, al revés. Nosotros tenemos de nuestro lado el recurso del trabajo, de nuestra capacidad laboral, nuestro tiempo y nuestra fuerza, ¿sí? Ya sea psicológica, física, espiritual, lo que sea que demande el trabajo. Entonces, yo soy el recurso. ¿Cuánto vos me pagas a mí para que vos tengas el privilegio de que yo vaya a trabajar a tu empresa? Así es como se ve. Nosotros somos los negociadores del salario, pese a que en la realidad parezca todo lo contrario. Pero ese es el punto de vista que se tiene que ver. Entonces, yo soy el recurso, ¿cuánto vos me pagás a mí? ¿Cuánto vos demandás de mí para que yo vaya a trabajar? Y convengamos que la oferta es fija porque es lo que hay, es aquí y ahora. Entonces, el equilibrio se da en donde nosotros, los que somos el recurso, lo que le hace falta, lo que demandan las empresas, nosotros ofrecemos nuestro trabajo a un precio razonable, que sería el salario. Y conforme, bueno, sí, como dije hoy, conforme más se contrate, menos salario se está dispuesto a pagar. Si tenés pocos trabajadores, no te hace nada pagarle un poquito más porque tenés pocos trabajadores. Ahora imagínate a ese aumento que le diste a esos pocos trabajadores, cuando tomes 20.000 empleados más, darle ese mismo sueldo con el aumento a todos el resto de los trabajadores. Bien. Entonces, en este caso que yo dibujé este punto, hay un exceso de oferta del recurso que somos nosotros, y en este punto, por ejemplo, hay un exceso de demanda. Las empresas necesitan mucha gente, pero que, bueno, no hay en este momento. Lo siento, espera un par de años a ver que la gente crezca y quiera trabajar. Bien, y hoy les dije que tengan mucho cuidado, presten mucha atención a los ejes que grafico acá, porque ahora voy a graficar otra cosa, que es la situación de equilibrio entre la ecuación de precios y la ecuación de salarios. ¿Qué es esto? Es la relación costo-beneficio de las empresas. El beneficio es la ganancia que cobran de esos bienes que venden. Y el costo serían los costos de producción, salarios, no sé, el precio de lo que salgan los insumos para producir, alguna maquinaria que se tenga que importar o algo así, todo eso va sumando a los costos, pero acá en macro solamente consideramos costos de una manera muy simplificada al salario para aislar
ese tema del trabajo con los precios. Por eso es que ahora voy a pasar a graficar la ecuación de precios y la ecuación de salarios. Y fíjense, acá grafico lo que es el salario real, ¿sí? Y acá voy a graficar lo que es la tasa de desempleo, que sería este 14,5. ¿Por qué? Porque no es el mismo gráfico. Algunos chicos, compañeros míos, confundían este gráfico, yo también en su momento, y yo decía, bueno, pero no entiendo por qué una curva es así y la otra es así. No entendía. Y era que no estaba viendo los ejes, qué carajo estaba graficado en este gráfico. Entonces, este que es todo recto, en teoría es todo recto, es la ecuación de precios, y este que tiene pendiente negativa es la ecuación de salario. Bueno, salario, ahí está. Ahora, ¿en qué nos vamos a fijar? Las personas van a fijarse en la ecuación de precios. Las personas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber que nuestro salario alcance para cubrir los precios del mercado. Y las empresas van a fijarse en la ecuación de salarios. ¿Por qué? Porque es el costo que van a tener que pagar mensualmente. Salarios. Y las personas se fijan en la ecuación de precios porque son los precios que van a tener que pagar mensualmente. Entonces, este es el salario real, que no es lo mismo que el salario nominal. Mismo concepto que el PBI. Está el PBI nominal, que es la cantidad de dinero, que en este caso el salario nominal es la cantidad de dinero que uno cobra, y el salario real es la cantidad de bienes que puedes comprar con ese dinero que te dan por mes, por ejemplo. ¿Y qué es lo que nos vamos a fijar acá? Que este punto en el que la ecuación de precios es igual a la ecuación de salarios es el punto donde tenemos 1 más, 1 sobre 1 más, ay, perdona que me confundí, es mu. Mu es la ganancia de los empresarios. Por ejemplo, producir me costó 20 pesos y yo a la hora de venderlo en la góndola lo cobro a 25 pesos. Estos 5 pesos es la ganancia, es mu. Entonces, otra cuestión importante es que acá va a estar reflejada la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es aquella tasa que se considera dentro de todo aceptable dentro de una economía. ¿Por qué? Porque si es imposible mantener a toda la gente eh, empleada, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero pasar de un trabajo a otro, hay un desempleo friccional que debo pasar. Entonces, sí o sí hay como un porcentaje aceptable de lo que sería la tasa de desempleo. Bien. Fíjense, cuando, a ver, vamos a poner de nuevo números sencillos, ¿no? Hoy puse 10 sobre 2. 2. Imaginemos, a ver, 10 sobre 5. Bueno, imaginemos que mu, o sea, que todo este denominador creció. Si todo esto crece, significa que esta ecuación de salarios baja. Sí, baja. Siempre tómense unos segundos, usen números sencillos para agregar veracidad a sus explicaciones, ¿sí? Porque ustedes tienen que entender para poder explicar. Entonces, esto es lo que pasaría si aumenta el margen de ganancia de una empresa. ¿Qué es lo que pasaría? La ecuación de precios
se desplazaría hacia abajo y la ecuación de salarios eh, quedaría constante, quedaría igual. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aumenta la cantidad de trabajadores. No, no aumenta la cantidad de trabajadores. Recuerden que acá está graficado la tasa de desempleo, aumenta la tasa de desempleo natural. Entonces, cuando aumenta el margen de ganancia, aumenta la tasa de desempleo natural. Porque, fijémonos, una empresa que constantemente está agrandando el margen de ganancia, tarde o temprano, ¿qué es lo que va a... No puede aumentar el margen de ganancia porque va a llegar un momento en el que va a ser eh, pura ganancia lo que esté cobrando del producto en vez de lo que cuesta realmente el producto. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a desquitar con la típica, que siempre es disminuir los costos de producción. Y como en este caso hacemos hincapié en lo que es el empleo, el desempleo, el salario, el costo de producción al que nos vamos a referir es a las personas, a los salarios. Vamos a pagar menos salarios, significa que vamos a despedir personas, por lo tanto va a aumentar la tasa de desempleo. ¿Se entiende? Y ahí es donde se ve reflejado este aumento de la tasa de desempleo natural. Bien. La tasa natural es una tasa de largo plazo que muestra que en mercados en los que existe información imperfecta o en los que operan determinadas rigideces puede darse una tasa de desempleo mayor a la friccional y esta tasa puede mantenerse en el tiempo mientras estas rigideces existan. Sí, que bueno, que mientras la política de la empresa sea tener siempre un 20% de ganancia, por ejemplo, van a tener que tomar este tipo de medidas. O aumentan los precios para mantener su ganancia o disminuyen los costos para mantener su ganancia. Sí, así es. Bueno, ya nos queda el punto 2 nomás. Un último esfuerzo, ya terminamos. Bien, yo sé que lo que les voy a decir es la traición y la decepción, pero me parece que el punto en el que habla de ¿cómo? Los planes de estabilización y todo eso lo van a tener que ver del profesor Cochiza, que bueno, a mí me gustó mucho cómo explicó, creo que lo hace bien. Yo solo le adelanto la velocidad de reproducción para que no sea tan lento, pero para mí explicó muy bien ese tema. Entonces tendríamos Phillips y Okun, que lo expliqué yo, los planes de estabilización que lo explicó el profesor Cochiza, que también está en mis listas de reproducción, las clases del 2020 de macro, el modelo de oferta y demanda agregada. Bien, 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 bien. Ok. Ya casi, chicos, ya casi. Bien, como ya había explicado antes, así, y Z, Z, y acá tenemos MD, acá tenemos la tasa de interés, acá tenemos I, tasa de interés, y por último acá vamos a tener I y P. Bien,
MD, MS, IS, LM. ¿Pueden creer que en un examen yo grafiqué al revés? A esta le puse LM y a esta le puse IS en el cuestionario. Y analicé las curvas al revés. Y me saqué un 5 ese día. Fue horrible. Bueno, no, fue horrible, Débora. Fue horrible. Bien. Encima yo reconfiada. ¡Ah, qué crack que soy! Bien, demanda agregada. Acá. Acá tenemos el resultado de todo el análisis que hicimos en la unidad 2. Y fíjense, siempre decimos, ay, sí, la producción, o la actividad económica. Y díganme, ¿qué es esto? Esto es P. ¿Y esto qué es? Q. O sea, P y Q. No sé si se entiende eso. Yo cuando lo descubrí dije, oh, por Dios, mi cerebro explotó. Y estamos haciendo lo mismo que hacíamos en primer año, graficar la oferta de un bien, la demanda de un bien, igualarlos para ver el equilibrio y ver cómo eso afecta, eh, cómo eso, perdón, tiene relación con los precios y las cantidades que uno va a demandar o a ofrecer. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de análisis, porque no es nomás decir, ay, sí, la gente tiene una demanda agregada de tanto. Pero si vos desagregas, hay un porcentaje en el que demanda bienes, hay otro porcentaje en el que demanda dinero, hay otro porcentaje en el que demanda bonos. Entonces, todo eso se ve considerado en todo este análisis anterior. Para que ustedes vean que no es nomás decir, ay, sí, demanda y oferta agregada, ya está. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta para graficar una demanda. Bien, ya sabemos y descubrimos que esto es P y Q. Ahora lo que tenemos que hacer es entender cómo va a reaccionar esta demanda con la respectiva oferta. La oferta agregada hace referencia al output, que significa la cantidad de bienes y servicios que se terminan fabricando en el total de empresas y sectores productivos de un país que están dispuestas a producir y vender a lo largo de un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. El factor determinante de la oferta es la capacidad potencial de la economía para producir, es decir, que ¿qué va a determinar qué tanto puedo ofrecer? Oferta agregada. Lo va a determinar el producto potencial, que es como el máximo que yo podría llegar a ofrecer si ocupara todos mis recursos al máximo. Y ahí se daría este punto en el que la oferta es igual a la demanda. Algunas consideraciones. En el corto plazo, la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva y cuanto más alejado esté el nivel de actividad del pleno empleo, más horizontal será la oferta agregada. ¿Por qué? ¿Por qué será más horizontal? ¿Por qué será más sensible? Porque cuando conforme, fíjense qué es lo que estamos graficando acá y qué es lo que está diciendo acá. Acá graficamos cantidad y precios, que la oferta agregada será más horizontal conforme más lejos esté del pleno empleo. ¿Por qué? Porque vos tenés tu demanda acá y ponele que aplican una política expansiva, ya sea fiscal o monetaria. Eso implica que la demanda se va a desplazar, pero el aumento se va a estar dando más en las cantidades que en los precios. ¿Por qué? Porque como todavía tengo capacidad para producir más, no tengo tantos costos, porque tengo recursos y capacidad. Ahora, si fuese el caso contrario, si estuviese muy cerca de mi eh, potencial, esto sería como así.
y esta demanda se traduciría más en precios que en cantidades. Voy a cortar acá porque creo que se me va a apagar en cualquier minuto. Y la última, chicos, la última, se los prometo.